Dios bendiga a los presentes, qué bueno saludarlos, mis hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una porción más de la palabra del Señor. Y para los que tienen sus Biblias, por favor, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias una porción de la Biblia y lo vamos a encontrar en Jonás, donde va a ser la meditación de la palabra del Señor para aprender de su palabra. Jonás, en su capítulo 1, del versículo 1 al 17, para atesorar un poco la palabra de Dios en nuestras vidas, dice de esta manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para que podamos nosotros aprender un poco sobre este tema. Hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema: mensajeros de la justicia. Es el tema que hoy quiero compartir con ustedes para poder nosotros
sacar grandes verdades a la luz de la palabra de Dios. Y el mundo está lleno de hombres que están sedientos de justicia humana, pero pocos detectan que el Dios Altísimo tiene sus mensajeros divinos para su pueblo y las naciones. Y cuando nosotros vemos acá la escena, podemos aprender sobre nuestro tema, mensajeros de la justicia divina. Y dice el versículo 3 para poder sacar una primera verdad, y lo dice de esta manera: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuál es la primera verdad que podemos aprender sobre nuestro tema, mensajeros de la justicia divina? La primera verdad que podemos encontrar meditando en este versículo es que la palabra del Señor nos enseña que tenemos el mensaje del mundo placentero. El mensaje del mundo placentero nos ayuda a entender por qué sucedió esto. El destino Tarsis, si ustedes se dan cuenta, se repite 3 veces para recalcar que Jonás no irá a Nínive. Aunque se desconoce su ubicación exacta, se le asocia con la localidad en la costa occidental del Mediterráneo, es decir, en una dirección opuesta a Nínive, que estaba lejos de la presencia de Dios. La frase se repite al finalizar el versículo para subrayar el propósito de Jonás al dirigirse a Tarsis: desobedecer la palabra de Dios, desobedecer la voluntad de Dios. Descendió se emplea en un sentido literal, pero también figurado, como eufemismo, para que la muerte parecería implicar que cada paso en dirección contraria al Señor es un paso hacia abajo, hacia la muerte. Para poder nosotros darnos cuenta que algo entró en el corazón de Jonás y su pensamiento para poder huir de la voluntad de Dios. Y podemos entender aquí, hermanos, de que la ubicación de Tarsis, un pueblo conocido por su gran riqueza, nos ayuda a entender que los mensajeros de la justicia divina, si nos enseña que el mensaje del mundo placentero es una verdad acá, es porque este nombre que aparece acá como Tarsis era la ciudad de la riqueza, era el mundo de los negocios de las embarcaciones importadas con plata batida en hojas y láminas. Fue el mundo del comercio del hierro, del plomo, del estaño. Fue el mundo de las riquezas mineras en su tiempo. Cuando nosotros vemos acá lo que hacían estos hombres, el desarrollo que habían alcanzado, este lugar que menciona la Biblia, por donde tomó Jonás, es que de alguna manera él entró en su mente: yo no quiero ir a Nínive, pero si no quiero ir a Nínive, por lo menos voy a ir a descansar, voy a ir a ver qué hacen en ese país donde hay desarrollo, donde está el mundo de todas las embarcaciones de las riquezas mineras. Yo quiero estar ahí un momento. No cabe duda que este pequeño tour de Jonás como iniciativa de alguna manera le estaba dando enseñanzas, y solo que él no lograba entenderlo. Aunque el historiador griego Heródoto identifica con Tartessus una ciudad mercantil al sur de España, les cuesta a algunos dar la ubicación específica para nuestro tiempo. Pero el profeta quiso huir en la dirección opuesta hasta el lugar más lejano posible y disfrutar de una distracción para observar el mundo del comercio de las minerías, lo cual muestra su indisposición para llevar bendición y salvación a los gentiles de la presencia de Jehová. Buscar la vía fácil, buscar el mundo placentero, ir de tours no en el tiempo que agrada a Dios, no en el tiempo que realmente Dios demanda de trabajar y de hacer y cumplir una misión, trae sus consecuencias. Aunque nadie puede escapar de la omnisciencia del Señor, se cree que el profeta trató de huir de su presencia que se manifiesta en el templo de Jerusalén.
Cuando nosotros podemos ver esto de fondo, entendemos la omnipresencia de Dios, pero también entendemos su presencia literal en el templo. Jope hoy se conoce como Jaffa y se ubica en la costa mediterránea, cerca de la frontera entre Judá y Samaria, donde sucedió este evento en la salida de Jonás. También es el lugar donde Pedro tuvo una visión que lo preparó para su visita con Cornelio, un gentil, si nosotros nos acordamos en el pasaje que nos menciona la Biblia en el libro de Hechos. Entristece pensar cuánto pecado se comete en las grandes ciudades, pero tenemos que entender que la maldad de Jonás, como la de Nínive, es afrenta franca y directa contra el Dios Altísimo. Jonás debe irse de inmediato a Nínive y ahí en terreno clamar contra la maldad de ellos. Jonás no quiere ir. Probablemente haya unos cuantos entre nosotros que no hubiera tratado de declinar la misión. También se cae esa tentación de ir donde realmente la maldad ha aumentado, de ir donde realmente todo lo que es oposición contra la palabra de Dios se ha levantado, de predicar contra todo aquello que ofende a Dios. Probablemente ir a esos lugares peligrosos donde hay amenaza. También nosotros hubiéramos caído en algo de esto que le pasó a Jonás, porque Jonás sabía de alguna manera que esta ciudad, que Nínive, era una ciudad muy reconocida, muy desarrollada, pero también muy gratos recuerdos, que en tiempos de guerra, según la historia, los hombres eran los más malvados para tratar a todos aquellos quienes caían bajo su conquista. Cuando nosotros vemos la práctica de los ninivitas en todo sentido que era de maldad, pues pareciera ser que de alguna manera a veces somos tentados también para actuar de esa manera. Son pocos aquellos quienes de alguna manera saben que tienen que llevar el mensaje del evangelio en los lugares más peligrosos, en los países más peligrosos, en los lugares donde hay amenaza de muerte, en los lugares donde se sabe que realmente están contra todo lo que es Dios. Jonás dormía profundamente, una apariencia de descanso en su viaje placentero hacia el lugar donde había propuesto, pero era contra la voluntad del Dios Altísimo. Mis hermanos, esto solo nos ayuda a pensar que el pecado atonta y tenemos que hacer caso, no sea que en cualquier momento nuestros corazones sean endurecidos por lo engañoso de ellos, sean endurecidos por nuestra soberbia y nuestra desobediencia. Cuando nosotros vemos entonces lo que nos enfoca la palabra del Señor, nos ayuda a aprender que nuestro tema nos está enseñando mensajeros de la justicia divina. Y el primer mensajero que podemos encontrar acá es el mensaje del mundo placentero. Buscar lo placentero en lugar de pregonar donde Dios quiere que prediquemos, porque el mundo se está condenando. El mundo no quiere saber nada de Dios. El mensajero del mundo placentero es una realidad para nuestro tiempo. Si fue una realidad para el ministerio de Jonás, notemos, mis hermanos, que también puede ser una realidad para nuestro tiempo. Porque a veces nosotros buscamos gusto, buscamos capricho, buscamos ciertas cosas que nos acomoden, pero nos olvidamos donde realmente la maldad se ha desatado, que va contra la palabra de Dios. Y el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esta primera parte entonces nos ayuda a comprender, mis hermanos, sobre mensajeros de la justicia divina. Y nos ha enseñado el mensaje del mundo placentero, donde tomó la decisión Jonás para ir a un pequeño tour, para descansar, distraerse, ir a ver el mundo del comercio, de todo lo que era la riqueza del mundo mineral. Y esto es una tentación para muchos, porque a veces el cristiano no se da cuenta a qué el Señor lo llama. Pero quiero llevarles a lo que dice este otro versículo para aprender de la palabra del Señor. Versículo 11, quiero que noten lo que dice la Biblia. Noten lo que dice la Biblia. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?
porque el mar se iba embraveciendo más y más. Noten, hermanos, que aprendiendo un poco sobre nuestro tema, mensajero de la justicia, también tenemos el mensaje de la tormenta. Este mensaje de la tormenta nos ayuda a comprender varias escenas para darnos cuenta que es otro mensajero para poder advertirnos que algo está mal en nuestra vida. ¿Qué quieren decir los hombres con eso de dormirse en el pecado? Cuando la palabra de Dios y las acusaciones de sus propias conciencias les advierten que se levanten y clamen al Señor si quieren escapar de la miseria eterna, ¿no debiéramos advertirnos unos a otros para despertarnos, levantarnos, clamar a nuestro Dios si Él quisiera librarnos en tiempo de tormenta? Esto era lo que estaban viviendo estos hombres. Y aunque ellos solo lo estaban viendo para salvar su vida temporal como humanos, había un mensaje de lección espiritual para recapacitar espiritualmente si algo de esta tormenta no está perjudicando nuestra vida. Los marineros concluyeron que la tormenta era un mensajero de la justicia divina, enviado contra alguien a bordo de ese barco. Cualquiera sea el mal sobre nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida, tiene su causa. Y cada uno desea orar y debe de orar para poder por lo menos decirle al Señor: Señor, muéstrame en qué contiendes conmigo, en qué estás tratando conmigo. La suerte recayó en Jonás. Dios tiene muchas maneras para sacar a luz los pecados de los pecadores, los pecados ocultos, y hacer manifiesta esa necedad que se pensaba oculta de los ojos de todos los vivientes. Al que tenemos, cuando nos llega la palabra del Señor, detener el Espíritu del Señor para que lleve cautivo cada pensamiento nuestro a la obediencia a Cristo, Dios utiliza la tormenta para sacar nuestros trapitos al sol como cristianos rebeldes. Nos guste o no nos guste, va a llegar a salir a luz. La palabra de Dios dice: no hay nada oculto que no se llegue a saberse. Y aunque lo que queramos ocultar por 100 años, 20, 50 años, va a salir a luz. Y este es el mensaje que acá tenemos para entender que la palabra de Dios nos está enseñando sobre mensajeros de la justicia divina. Y este otro mensajero tiene que ver con el mensaje de la tormenta. En la voluntad permisible de Dios, Dios permite escapar al profeta Jonás, dándoles una lección de disciplina. Nosotros podemos salirnos del camino del deber y encontrar vientos en contra, pero la gracia divina a nuestro favor para darnos lecciones espirituales. Eso es lo que hay acá de fondo. El camino fácil no siempre es el camino recto. Cuando nosotros podemos ver a los mejores hombres, cuando Dios los deja librarlos a sí mismo, y la necesidad que puede haber dentro de ellos, si no está de acuerdo a la voluntad del Señor, va a salir a luz todo el sistema de rebeldía. Y cuando no, pues también Dios se va a glorificar para sacar a luz que hay hombres íntegros. Dios manda un perseguidor tras Jonás, una fuerte tormenta como mensajero divino. El pecado trae tormentas y temporales al alma, a la familia, a la iglesia y a las naciones. Cuando nosotros vemos esta tormenta cómo perjudica desde la perspectiva individual, familiar, congregacional, social, nos ayuda a entender, mis hermanos, sobre nuestro tema. Mensajeros de la justicia divina. El mensaje de la tormenta es para hacernos recapacitar qué está pasando en nuestra vida. Inquietante y perturbadora es la tormenta. Habiendo pedido socorro a sus dioses, estos hombres, los marineros hicieron lo que pudieron para ayudarse en el sentir humano. Como no estaba dispuesto a ir a Nínive Jonás y se sentía culpable, Jonás estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo en un esfuerzo para salvar la vida de otros. Pero al parecer prefería morir que ir a Nínive. Llegar a este extremo, mis hermanos, es solo para
a darnos lecciones espirituales, que espiritualmente estamos muy mal. La última frase nos dice que la tempestad aumentaba en intensidad a cada momento. Era grande la desesperación de estos hombres. Pero la confesión de Jonás saca a luz que Jonás da cuenta de su religión, porque esa era su ocupación. Podemos tener la esperanza que él dijera esto en son de pena y vergüenza, justificando a Dios, condenándose a sí mismo y explicando a los marineros que Dios grande es Jehová. Ellos le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Si temías al Dios que hizo el mar y la tierra seca, ¿por qué fuiste tan necio para pensar que podías huir de su presencia? Notemos todo lo que hay acá en juego para poder aprender, mis hermanos. Si los que profesan la fe hacen mal, hacen iniquidad, caen en arrogancia a veces contra Dios, lo sabrán de parte de quienes no hacen tal profesión, aún en amenazas de tormentas en relación a la fe. Va a salir a luz y va a llegar a la sociedad, va a llegar al pueblo, va a llegar a la aldea de aquellos quienes hacen iniquidad. Cuando el pecado ha levantado una tempestad y nos ha tratado encima las señales del descontento de Dios, debemos considerar que debe hacerse con el pecado que provocó la tormenta. Jonás usa el lenguaje de los penitentes verdaderos que desean que nadie sino ellos mismos sufran lo peor por sus pecados y necesidades. Jonás entiende que esto es castigo de su iniquidad, lo acepta y justifica a Dios en ello. Los marineros remaron contra el viento y la marea, el viento del descontento de Dios, la marea de sus consejos, pero es en vano pensar en salvarse a sí mismos. Para poder entender esta escena, cada uno de nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que solo destruyendo nuestros pecados hasta la conciencia más profunda, tenemos que entender de manera natural que no puede sino temer la culpa sangrienta cuando hay un pecado de por medio. Cuando somos guiados por la providencia, Dios hace lo que le place y debemos estar satisfechos aunque pueda no gustarnos. Tirar al mar a Jonás puso fin a la tempestad. Dios no afligirá por siempre lo que hay en el fondo de esta escena, pero Él solo contenderá hasta que nos sometamos y nos devolvamos de nuestros pecados. Cuando se despierta la conciencia y se levanta la tormenta, nada la calmará, sino dejar el pecado que causó el trastorno. Dejar nuestro dinero no pacificará la conciencia. Jonás debe de ser tirado por la borda para que ambos entiendan que Dios es soberano y trata con todos. Una buena lección espiritual para la disciplina del creyente y la iglesia, y también para las naciones, cuando está de por medio el mensaje de la tormenta como disciplina, porque hay pecados de por medio. Cuando nosotros vemos esta otra escena, entonces, mis hermanos, nosotros podemos de manera muy especial entender que, aprendiendo de nuestro tema, mensajeros de la justicia divina, nos ayuda a aprender sobre el mensaje de la tormenta, para tener precaución, para poder evaluarnos, para poder meditar qué está pasando. Pero hay otro pasaje, noten lo que dice la palabra del Señor. Jonás 1:17, notemos lo que dice. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aprendiendo sobre nuestro tema, mensajeros de la justicia, también encontramos el mensaje del gran pez. Este mensaje del gran pez como pregonero de la justicia divina nos ayuda a comprender, mis hermanos, que no se sabe de qué especie específica era el pez, ya que la palabra hebrea para aludir a ballena no es la que se emplea aquí. Dios en su soberanía preparó un gran pez para disciplinar y rescatar a Jonás,
Al parecer Jonás no se hundió hasta al fondo del mar antes de ser tragado por el pez 3 días y 3 noches. Tenía preparado. Esta es la primera noción que nosotros encontramos en el ministerio de Jonás, que tenía preparado. Una primera noción, primera de las 4 apariciones del verbo preparar al ver todo el capítulo, para darnos cuenta que subraya el dominio absoluto del Señor sobre la creación, de su soberanía, como todo está sujeto al gobierno de Dios, que Dios va a utilizar todo para poder dar lecciones espirituales a sus hijos. Pez, aunque la palabra hebrea es daj, no significa únicamente un pez tal como lo entendemos hoy, un animal vertebrado, acuático, de sangre fría, con aletas y branquias, sino que es un término general para nombrar una criatura marina. Esta es la idea según el hebreo que hay acá de fondo en su lenguaje legítimo, sin posibilidad de identificar la especie, pero es una realidad que sucedió. Dios utilizando esta criatura para dar lecciones a este profeta. Un cachalote, por ejemplo, fácilmente podría tragar un hombre entero, de acuerdo al estudio contemporáneo, y lo podía tragar por 3 días y 3 noches. Aunque la expresión podría simbolizar el tiempo de la muerte y la resurrección, es más probable que represente el número real de días o parte de 3 días, de acuerdo a la manera de calcular los días en aquel tiempo. En cualquier caso, nosotros tenemos que aprender que está asociada a la idea de volver de la muerte o de haber estado al borde de la muerte, lo cual explicaría por qué Jesús compartió el tiempo de su propia muerte y resurrección con el tiempo que Jonás pasó dentro del pez. Y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 12 y versículo 40. Seguramente estos marineros paganos se levantarán en juicio contra muchos que se llaman cristianos, que ni ofrecen oraciones cuando están angustiados, ni agradecen por las señales de la liberación por sus pecados cometidos. Seguramente Dios va a levantar a estos marineros para acusarles de su maldad. El Señor manda a todas las criaturas y puede hacer que cualquiera sirva a sus designios de misericordia para su pueblo. Cuando nosotros notamos esta salvación del Señor y admiramos su poder de gracia, que así pudo salvar a un hombre que se ahogaba, y su piedad de misericordia manifestada hacia él, y que así pudo salvar a uno que huía de él y que le había ofendido, desobedeciendo su palabra. Era por la misericordia de Jehová que Jonás no fuera consumido. Jonás vivió 3 días y 3 noches en el pez, pero fue por la gracia y misericordia de Dios que él no fue consumido. Esto era imposible para la naturaleza, pero para el Dios de la naturaleza todas las cosas son posibles. Jonás fue hecho tipo de Cristo por esta salvación milagrosa. Como nuestro Señor bendito lo declara, el mensaje del gran pez pregona la justicia divina. Para que nosotros recordemos, mis hermanos, que hoy la palabra del Señor, Dios nos ha enseñado 3 grandes verdades en relación a nuestro tema: mensajeros de la justicia divina, el mensaje del mundo placentero, el mensaje de la tormenta, el mensaje del gran pez. Nos ayuda para aprender qué está sucediendo en nuestra vida. ¿Qué rebeldía hay en nuestra vida oponiéndonos a la predicación del evangelio hacia aquellos lugares quienes odian el evangelio, hacia aquellas personas que no quieren saber nada de Dios? Si Dios llamó a Jonás a ese ministerio, es porque la maldad de esa ciudad era grande de gran manera. Su maldad había llegado hacia lo más alto. Mis hermanos, el mundo contemporáneo está lleno de maldad. Se ha levantado en lo más alto contra todo lo que es Dios. Han estado utilizando las instituciones, las leyes,
las culturas, todo sistema para ir contra Dios. Y los cristianos, muchos estamos dormidos, muchos no despertamos, muchos no testificamos de Cristo, muchos nos da vergüenza hablar de Cristo. ¿Qué está sucediendo en nuestra vida? Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado con nuestro tema estas tres grandes verdades: mensajeros de la justicia divina, el mensaje del mundo placentero, el mensaje de la tormenta, el mensaje del gran pez. Nos advierte para ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón, que seamos obedientes, proclamadores de su palabra, para que la gloria y la honra sea exclusivo para nuestro Señor. Yo quiero hacer una invitación en esta preciosa hora. ¿Alguien siente decirle al Señor: Señor, perdóname? Me avergüenza tu palabra, no quiero testificar de tu palabra, no quiero predicar de tu palabra, me avergüenzo de que me llamen cristiano, me escondo entre los compañeros porque no quiero que me llamen cristiano, me comporto igual que los que no son cristianos. Solo nos hace recordar que está en la rebeldía de Jonás, y Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere que seamos pregoneros de la justicia, para entender, mis hermanos, lo que hoy la palabra de Dios nos ha enseñado: mensajeros de la justicia divina. El mensaje del mundo placentero es tentador, pero no lo confundamos, porque tenemos responsabilidad primero delante de Dios para pregonar su bendita palabra. El mensaje de la tormenta es agotador, es peligroso, da miedo, pero no olvidemos que primero está la confesión de pecado. El mensaje del gran pez nos constriñe para llevarnos a lo más profundo de nuestro ser, para quebrantarnos y confesar que hemos pecado delante de Dios. Si le pasó eso al profeta Jonás, que es el profeta, nos puede pasar a nosotros. Y Dios nos está llamando a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién le hablamos de Cristo? Porque hoy hemos aprendido sobre mensajeros de la justicia divina. Y Dios va a utilizar cielo, mar y tierra, todo el mundo natural y animal, para hacernos entender que hay algo que está mal en nuestra vida. ¿Alguien gusta decirle a Jesús: perdóname, Jesús? Quíteme esa vergüenza. Quíteme, Señor, esa debilidad. Perdóname, Señor, porque no testifico de tu palabra, me avergüenzo de ti, o no soy responsable de pregonar tu palabra. ¿Alguien gusta decirle a Jesús que lo perdone? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguna manita que siente que ha evadido responsabilidad? ¿No aprovecha el tiempo cuando tiene que hablar de Jesús? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien en esta preciosa hora? ¿Hay alguien? Recordemos, si somos rebeldes, va a llegar la mano de Dios utilizando hasta el mundo placentero para darnos lecciones, la tormenta y el gran pez, para recordar a cada uno de sus hijos que han sido llamados para proclamar la gran comisión. Si no lo hay, yo quiero orar, quiero suplicarles a que se pongan por un momento de pie. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos has enseñado. Mensajeros de la justicia divina. Hemos aprendido sobre el mensaje del mundo placentero, el mensaje de la tormenta, pero también el mensaje del gran pez, porque tú tratas con nosotros en nuestra rebeldía y queremos suplicarte perdón
para que podamos humillarnos, pedirte perdón y proclamar tu bendita palabra, tu santo evangelio. Gracias, Padre, por tenernos acá, un privilegio inmerecido. Gracias porque solo tu gracia nos tiene, pero queremos suplicarte que tú trates con cada uno de nosotros para entender nuestra responsabilidad de proclamar tu evangelio donde la maldad se ha levantado y donde los hombres no quieren saber nada de ti. Gracias por tu palabra. Te agradecemos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios les bendiga.